Amén. En esta ocasión vamos a continuar con esta serie de reflexiones que hemos estado considerando sobre el libro de Eclesiastés. Hoy nos corresponde abordar el capítulo 7 y para ello comenzaremos leyendo la primera parte hasta el verso 14. Dice la palabra de Dios: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia, y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Amén. Hasta aquí vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Tratemos de entrar en el sentido de este capítulo. Recordemos que una de las reflexiones de Salomón aquí en Eclesiastés es qué es lo verdaderamente valioso en la vida, cuáles son las cosas que debemos darle importancia. En el mundo del mercado hay empresas productoras que suelen colocar sus productos en llamativos envases, obviamente para poder vender, para tener una mejor aceptación por parte del comprador. Pero usted dice, ¿qué importa el envase? Lo que importa es lo que está dentro. Sin embargo, hay mucha gente simple que compra productos solamente por el envase y no por el contenido. Y como los publicistas saben de esto, hay cosas que vienen en envases muy deslumbrantes, muy llamativos, pero cuando uno va al contenido, ese contenido no tiene nada que ver con la maravilla del envase. Yo no sé si a usted le ha pasado. Y Salomón escribe sobre todas estas cosas para hacernos reflexionar acerca de lo que es verdaderamente importante en la vida. Entonces hace una comparación interesante que es la que da el tono a todo este capítulo 7 y que vimos hasta el versículo 14, porque viendo esos versículos el resto se va a explicar solo. Dentro del mundo oriental, de la idiosincrasia de los países de Oriente, los aromas, los perfumes tienen mucha importancia, más que en Occidente. Es por eso por lo que desde la antigüedad eran muy dados a los perfumes, a los ungüentos, a las hierbas aromáticas, y en la Biblia encontramos testimonios donde se habla de los perfumes y de los ungüentos y de las hierbas aromáticas. Por ejemplo, en Cantar de los Cantares, cuando la amada habla de su amado, dice: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. ¿Cuántas mujeres que me están escuchando le habrán dicho en alguna ocasión esto a sus maridos? Es un piropo maravilloso lo que le está diciendo. Me imagino que aquel corazón del hombre ya no le cabe en el pecho después de oír eso. Qué bueno que mi esposa está tomando nota de esto. En Proverbios se habla de los efectos psicológicos del perfume. Qué interesante. Allí en el capítulo
27, verso 9, dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón. Quiere decir que tiene un efecto psicológico sobre la persona. También el perfume se usaba como un homenaje. Ustedes recordarán cuando vino aquella mujer a donde estaba Jesús trayendo consigo un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebró el frasco a los pies de Jesús. Era una forma de homenaje y era algo bastante costoso eso. Judas lo estimó en 300 denarios. Quiere decir que ese frasquito de perfume equivalía a 300 días de trabajo de un jornalero, prácticamente un año de trabajo. Ahora, si un jornal lo estimamos en 10,000 pesos, multiplicado por 300 da la suma no despreciable de 4,5 millones de pesos. Y ella lo dio como homenaje a Jesús en ese momento. También el perfume se usaba para ungir a los muertos. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, las mujeres que van a ungir el cuerpo de Jesús a la tumba el día de la Pascua llevan especias aromáticas y ungüentos, lo que indica que el perfume tenía mucha importancia. Y me quedo aquí porque las referencias a los perfumes en la Biblia son abundantes. Y Salomón comienza hablando del perfume, y seguramente él está usando un refrán que puede ser popular. Recuerden ustedes que Salomón también era un recopilador de proverbios, de refranes. Entonces, ¿qué es lo que dice? Él dice: mejor es la buena fama que el buen perfume. Es tal vez un proverbio de uso popular, pero que sirve como introducción a lo que va a decir posteriormente. El perfume tiene una virtud, la virtud de trascender. Nosotros usamos esta palabra para referirnos a momentos históricos que decimos trascendió en el tiempo. Pero ¿qué significa esto en nuestro idioma? Bueno, la palabra trascender en nuestro idioma significa exhalar un olor vivo y subido que penetra y se extiende a gran distancia. O sea, nosotros usamos la palabra trascender metafóricamente, pero su significado más literal está directamente relacionado con los perfumes y explica que el aroma del perfume es tan penetrante que se puede percibir, oler a distancia. Por supuesto, hay malos perfumes, por eso Salomón aclara diciendo el buen perfume. Hay perfumes que no sé si va con el pH de la persona, pero son horribles. Pero acá se está hablando del buen perfume, Juan Milión, Paco Rabanne, Chanel, qué sé yo. Entonces, el buen perfume impregna a la persona, donde la persona va, invade con ese perfume el lugar. A veces, en medio de la gente, sentimos un aroma especial y nos damos vuelta a mirar de dónde proviene. Y resulta que alguien se echó un buen perfume antes de salir de su casa. El perfume es como una atmósfera que rodea a la persona, va con ella a todos lados. Y los orientales eran dados al buen perfume, sabían reconocer y apreciar un buen perfume, y por eso Salomón comienza con este refrán: mejor es la buena fama que el buen perfume. Ahora, ¿por qué es mejor la buena fama que el buen perfume? Porque el perfume es exterior, se coloca sobre la persona, es algo superficial, puede ser una máscara el perfume, es el resultado de lo que la persona se echa encima, por lo tanto el perfume siempre es engañoso. En cambio, la buena fama que impregna a una persona, por la cual la persona es reconocida por los demás, sale de adentro, es una manifestación profunda, no es algo que se opone, sino algo que brota desde su interior, es el resultado de la persona, no el resultado de lo que se puso la persona. Es la verdad de nosotros, y por eso dice que el mejor es mejor que un buen perfume, la fama, la reputación. Lo que exhala y llama la atención es la buena forma, el buen nombre, que me miren pero por otra cosa, por lo que está adentro mío, no por lo que está afuera, no por lo que me eché encima.
Y Salomón hace esta comparación con el propósito de sacar a sus lectores de la frivolidad, de la superficialidad. Cosa interesante, porque vivimos en una sociedad que se ocupa principalmente de lo externo, de lo que está afuera. La persona en este mundo vale no por lo que es, sino por lo que tiene, por lo que se puso encima. Entonces Salomón hace esta comparación para que busquemos lo realmente valioso, para que no nos engañemos con lo exterior, para que no nos quedemos en lo superficial, para que entendamos la importancia de la vida y busquemos los valores permanentes y vivamos la plenitud. Y nos golpea con una conclusión muy típico del maestro hebreo para dejarnos pensando, ¿verdad? Y dejarnos también en un estado de conmoción. Él dice: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Por supuesto, esto no es una invitación a ir a los velorios, por si acaso. Está diciendo que es mejor acercarse a la casa del duelo, que es a la casa donde alguien nació. Pero ¿en qué sentido es mejor? No dice vayan, dice es mejor, es más productivo para la persona. En otras palabras, está diciendo que es mejor enfrentarnos con la muerte que enfrentarnos con la vida, porque cuando nos enfrentamos con la vida, cuando nació un niño y estamos todos contentos, alegres, etcétera, vivimos el momento, pero no nos tomamos el tiempo para reflexionar. Pero cuando nos enfrentamos con la muerte es cuando realmente empezamos a pensar. Es tiempo de reflexión. ¿Dónde aprendemos más acerca de la vida? Cuando nos acercamos a la muerte. Por supuesto, Salomón no está diciendo que es malo ir a celebrar el nacimiento de un niño. Por supuesto que no. Pero muchos que celebran el nacimiento desaparecen cuando muere alguien. Pero es en la muerte donde más se aprende y más se profundiza sobre la vida. Y pone el ejemplo del que va por la calle mientras va de camino y se pregunta: ¿dónde voy? ¿A la casa del luto o a la casa del banquete? ¿Donde hay tristeza o donde hay risa? Por sentido común, cualquiera de nosotros optaríamos por el lugar del festejo y la alegría. Pero en definitiva, eso no me va a dejar nada. En cambio, cuando se nos presenta que tenemos que enfrentar el duelo, la tristeza, la reprensión, allí es realmente donde crecemos y profundizamos en nosotros mismos. No es difícil de elegir cuando se plantea así, pero lo que el sabio está diciendo no es de elegir una cosa de la otra, sino de poder saber cuál es el efecto que estas cosas tienen en nuestra vida. Por supuesto, un momento de tristeza no es agradable para nadie, pero produce cosas importantes dentro de nosotros. Nos hace madurar como personas. Una reprensión no es agradable. Es mejor que nos alaben y no que nos reprendan. Pero la reprensión nos ayuda a corregir nuestros errores. Lo exterior siempre es engañoso. La verdad profunda es lo que realmente vale. Hay gente que no puede tolerar la muerte. Se dice que Strauss, que fue un músico excelente, cuyas obras son tan alegres, tan festivas, no podía tolerar la muerte. Cuando murió su madre, tomó un tren y desapareció. ¿Por qué? Porque era un hombre inmaduro, y una persona inmadura puede producir una obra de arte maravillosa, pero no está preparado para la vida. Quizás de ahí salió aquel refrán que dice: la vida no es un vals. Por supuesto, hay valses en la vida y tenemos que bailarlos y disfrutarlos, pero no tenemos que perder de vista que la vida es mucho más profundo que un vals. Un profesor les dijo un día a sus alumnos: el hombre piensa más cuando está internado en un hospital que en una universidad. El pensamiento del frívolo, del superficial, es que la adversidad, los problemas, los contratiempos no sirven para nada y en algunos casos son una señal del castigo divino. Pero esto no es así. Es falso. Hay gente que cuando ven a alguien pasar por la adversidad, por el conflicto, dicen: algo habrá hecho para merecerlo. No, cuidado. La adversidad también viene de Dios. También Dios la permite en nuestras vidas, aunque seamos los mejores portados de la sociedad. Pensar que el que sufre es porque se lo merece demuestra una tremenda ignorancia espiritual, porque si usted lee la Biblia va a ver cómo la adversidad fue la que forjó a los grandes temperamentos de la fe.
Moisés, por ejemplo, tuvo que dejar Egipto y huir como fugitivo y pasar los siguientes 40 años apacentando ovejas. Un hombre que había captado toda la inteligencia de Egipto. Evidentemente eso fue adversidad, sin embargo le sirvió para lo que se venía en el futuro. En el Nuevo Testamento tenemos otros casos. Pedro, Juan, Pablo fueron perseguidos, azotados, torturados, conocieron la cárcel y la adversidad les sirvió. Y fíjese que en muchas ocasiones escuchamos las biografías de grandes hombres. Casi siempre empieza diciendo que vino de un hogar humilde, con mucho sacrificio y todo lo demás. Y usted se da cuenta de que la adversidad fue formando el carácter. Por supuesto, yo no voy a hacer un elogio a la adversidad. Todos queremos que no haya adversidad en nuestra vida, pero entendemos que las cosas difíciles que enfrentamos nos dejan también muchos beneficios como personas. Salomón nos dice que no rechacemos la verdad, que no nos escapemos de la realidad, que en la vida hay felicidad y hay sufrimiento y es necesario aprender de ambos elementos. No está diciendo que no nos debemos reír ni debemos estar contentos y que la alegría no sirve para nada. No, no está diciendo eso. No está diciendo estemos tristes y amargados. No está diciendo esas cosas. Lo que él está diciendo es valoremos igual la otra parte. ¿Por qué? Porque esa otra parte nos hace crecer. Pero no confundamos las cosas. Tenemos que entender que muchas cosas son perturbadoras en la vida. Y él dice, las presiones perturban hasta al sabio. Hasta el sabio se siente perturbado por las presiones de la vida. Ni para el necio ni para el sabio le es fácil vivir en el mundo y todos sufrimos presiones. Salomón nos da una serie de consejos y quisiera invitarle en estos momentos que nos quedan a mirar 6 consejos que están detrás de todo esto y quisiera enumerarlos porque son la base de la sabiduría. La primera cosa la podemos ver en el verso 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. En otras palabras, no nos apresuremos en sacar conclusiones. Hay personas que son explosivas, son reaccionarias y a la mínima provocación empiezan a despotricar contra el prójimo, contra Dios, contra sí mismo, contra todos. Son intratables. Por supuesto que nos enojamos, pero hay motivos para hacerlo. Jesús también se enojó. Lo dice la Biblia taxativamente que Jesús se enojó cuando sacó a los mercaderes del templo. Pero nunca eso debe hacerse apresuradamente. Dice Salomón, no te apresures en tu espíritu a enojarte, no te apresures. El sabio sabe que hay tiempo para enojarse y esto es para todos los que estamos escuchando, para los que somos padres. Hay veces en que los hijos nos sacan de las casillas, pero no se apresure a enojarse. Tómese su tiempo, respire profundo y luego proceda. En segundo lugar, no pensemos que el pasado fue mejor. Esta es una frase predilecta de las personas mayores. En mis tiempos. No. En mis tiempos había cosas mejores que las de ahora y había cosas peores también que las que tenemos ahora, porque todos los tiempos tienen cosas buenas y tienen cosas malas. El verso 10 dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Nunca te hagas esa pregunta. Todos los tiempos tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Escuché a mi abuelo contar cosas maravillosas del pasado y uno decía qué lindo sería haber vivido en ese paraíso. Pero hoy, cuando tenemos acceso a información fidedigna de la historia, claramente vemos que no era así. Por supuesto, la mente tiende a filtrar las cosas y quedarse con las cosas buenas nada más. ¿Recuerda usted cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con Moisés a la cabeza? Ellos habían clamado a Dios para que los sacara de allí, habían rogado, se habían lamentado ante Dios para que salieran de ese lugar y Dios los sacó. Pero resulta que cuando cruzaron y tuvieron la primera dificultad, lo primero que dijeron fue: ¿quién nos diera a comer las ollas de carne que nos servíamos en Egipto?
Y se acordaron de la carne, de los pescados, de las frutas, de las verduras, pero no se acordaron del látigo que estaba sobre ellos todo el tiempo. Así funciona la mente humana. Pero el sabio aconseja: no pensemos que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, cuando el abuelo nos cuente las maravillas de su tiempo de juventud, le diremos sí por respeto, pero ya sabemos que no tenemos que creer todo lo que nos dice. En tercer lugar, aprendamos a adecuarnos a cada situación. Es bueno tener conocimiento y es bueno tener bienes materiales. Acá habla del conocimiento y de los bienes materiales, pero dice: es mejor tener sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. La ciencia o el conocimiento es escudo, es decir, nos defiende de muchas cosas, y el dinero también es escudo, por desgracia. Pero la sabiduría excede a todo eso, porque la sabiduría da vida, pero ni el conocimiento ni el dinero dan vida. ¿Y qué es la sabiduría? Es la aplicación del conocimiento a la vida, el tomar el conocimiento y saber vivir. Lo que veíamos cuando estudiamos el capítulo 6, cuando decíamos: uno puede tener de todo, pero si no sabe gozar de eso, no le sirve de nada. La sabiduría es lo que te lleva a gozar de lo que tienes. La condición del sabio es saber gozar y saber analizar. Dios hace todas las cosas y las recibimos de su mano, y tenemos que aprender a adecuarnos a la situación. Hoy me va bien, me gozo en el bien, y en el día que me va mal, reflexiono, pero las dos cosas vienen de Dios. Cuarta cosa: evitemos los excesos. Dice: no seamos demasiado justos, ni seas sabio con exceso, allí en el verso 16. Y uno se sorprende cuando lee una frase como esa. Yo me pregunto: ¿qué es lo que querrá decir? ¿Será algo como peca pero moderadamente? Por supuesto que no está diciendo eso, ¿verdad? No se refiere a la justicia real de la vida, porque todos tenemos que ser justos. En cuanto nosotros mismos empezamos a ser justos ante nuestra propia opinión, allí es cuando se produce este problema que menciona Salomón, cuando empezamos a creer en nuestra propia justicia. ¿Se acuerda usted del fariseo que oraba en el templo? Él era justo, demasiado justo en su propia opinión, sabio en su propia opinión. Y resulta que desde allí juzgaba a los demás. Se había transformado en fiscal del otro. Como sabía todo, podía juzgarlo todo y no era juzgado por nadie. Estaba por encima de los demás. Hay que tener cuidado con este tipo de justicia. Uno tiene que ser justo en su conducta, en su forma de ser, pero no andar creyendo que es tan justo como para andar dando lecciones de justicia a los demás, porque llegaríamos al mismo punto del fariseo. Y hay una línea muy débil entre un cristiano sano y un cristiano fariseo, y salta justamente cuando empieza a juzgar a los demás, cuando se considera a sí mismo demasiado justo. ¿En qué terminaron los fariseos? En la sequía espiritual, no dieron fruto. Es el perfil del necio y no del sabio, el perfil del fariseo. En quinto lugar, evitemos las habladurías, los chismes. El verso 21 dice: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. El sabio nunca vive pendiente de lo que dicen. Le tiene sin cuidado lo que digan los demás. ¿Por qué? Porque la habladuría es cosa de personas pequeñas. El que tiene que decir algo viene de frente y dice: mira, tengo esto y veo esto en ti. Pero la habladuría es lo que se dice por detrás, lo que demuestra un entusiasmo, un enanismo espiritual, una pequeñez espiritual, si es que hay algún tipo de espiritualidad ahí. Tiendo a pensar que el que anda en habladurías, en chismes, en murmuraciones, tiene muy poco del Señor y muy poco de vida espiritual. El chisme es cosa de personas espiritualmente raquíticas, por eso están en eso. No podemos estar atendiendo lo que digan los habladores, personas pequeñas espiritualmente hablando, porque ¿qué sucede con el que hace caso a las habladurías? Todas estas cosas probé, dice Salomón. Seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. En otras palabras, cuando presté oídos a los chismes, en vez de ser más sabio, me volví más necio. Entonces no hago caso de los chismes, no hago caso de las habladurías.
Cuando Dios llamó a Abraham en un momento crítico de la vida, Él le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, sé apto. Y lo que tenemos que buscar es esto: andar delante del Dios Todopoderoso y ser apto para todo lo que Dios nos llamó. Esta tiene que ser la meta de nuestra vida. Lo demás es cáncer de la sociedad, pero la meta tiene que ser esta. Y por último, en sexto lugar, evitemos las tentaciones. El verso 26 dice: y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella. De la búsqueda de la sabiduría se saca una conclusión: las tentaciones siempre acechan. Ese joven de 16 años que está siendo tentado porque está en la explosión de las hormonas, él piensa que las personas que tienen 70 años ya superaron toda tentación al respecto. Pero desgraciadamente no es así. La tentación está siempre. Digo esto porque era lo que yo pensaba cuando tenía 15 años. Cuando veía a una persona mayor, a una persona adulta, yo pensaba para mí: este ya llegó. No debo afirmar que no es así. Nadie ha llegado todavía en este mundo. Todo el mundo está siendo tentado permanentemente, sin importar la edad que tenga. Igual que Proverbios 7, que simboliza a la mujer seductora como la tentación. Ahora no pensemos que la tentación se reduce únicamente a temas de la lujuria. La tentación son muchas cosas. Tenemos la tentación del dinero, de la fama, de tantas otras cosas que hay. Esa es la tentación. El materialismo, la ambición de poder, la vanagloria de la vida, todo eso es tentación, redes en las cuales nos enredamos y dejamos la sabiduría de buscar a Dios en primer lugar. No es fácil caminar sabiamente, pero cuando llegamos a Cristo, comenzamos el camino de la sabiduría, el camino de manejar sabiamente nuestra vida. En cierta ocasión, en un programa radial, el locutor presenta a su invitado diciendo: hoy tenemos un sabio en nuestro programa. Efectivamente, aquel hombre era experto en muchas materias. Cuando se le cede el micrófono, el invitado dice: usted me presenta como sabio y dice bien, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios y yo soy un hombre temeroso de Dios, así que por lo menos el principio de la sabiduría ya lo tengo. Y tenía toda la razón. El que es temeroso de Dios tiene consigo el principio de la sabiduría y de ahí se va a elaborar el sabio. No el que le tiene miedo a Dios, ese es el que jamás lo entendió, sino el que tiene temor de Dios, el que tiene reverencia delante de Dios, el que mira para arriba y sabe que Dios está allí y entonces va a empezar a comportarse de acuerdo a esto y entonces va a ir elaborando sabiduría, no conocimiento. El conocimiento es otra cosa. El conocimiento entra en cualquier cabeza que tenga las neuronas bien ramificadas. Pero la sabiduría es cuando sabemos vivir, cuando sabemos aplicar eso a la vida. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si nosotros nos acercamos a Jesucristo y venimos a Él, y le entregamos nuestra vida a Él, pero de corazón, no de nombre, sino que con toda honestidad, porque hay mucha gente que se entrega al Señor solamente de nombre, por desgracia abundan. Hay muchos que nominalmente son cristianos, pero nunca han internalizado la fe. Yo estoy hablando de esa fe genuina, de esa entrega auténtica, la fe que comienza con un quiebre en la vida, en el momento en que yo me presento delante de Dios y delante de Jesucristo. Cuando voy a Dios y le digo: Señor, soy un pecador, me arrepiento y quiero empezar a seguir en tu camino y quiero tener una nueva vida y quiero que seas el Señor de mi vida. Es en ese momento en que yo empiezo a vivir verdaderamente la vida, empiezo a entender el sentido de la vida, acojo el principio de la sabiduría en mi corazón. Allí Dios empieza a ser importante para mí. Él no es el bombero de la vida a quien yo voy a llamar cuando mi vida se incendia, sino el Señor de mi vida. Y esto no me convierte en un santulón, no me convierte en un místico, no me convierte en un apartado de la realidad.
sino que me convierte en una persona útil a la sociedad, porque tengo a Cristo en mi corazón y tengo a Cristo en mi vida y porque le estoy siguiendo. Este es el principio que después nos va a llevar a elaborar en nosotros la verdadera sabiduría, lo que indica que todo aquel que tiene a Cristo tiene la semilla. El tema es hacer que esa semilla fructifique. Busquemos el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios y es tener a Cristo como presencia en nuestros corazones. Amén y amén.